Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, a un programa más de Conversando con Correa, en esta nueva modalidad impuesta por la crisis del coronavirus, utilizando tecnología a través de Internet. Y el tema de hoy es un tema sumamente interesante y lamentablemente muy vigente para América Latina, que son las intervenciones extranjeras, fundamentalmente pues las intervenciones estadounidenses. Y como siempre, tenemos invitados de lujo, no solo testigos, sino protagonistas de la historia. Me refiero a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la compañera, la amiga Delcy Rodríguez Gómez. Ella es abogada, ha estudiado, tiene posgrados en París, en Londres, se ha desempeñado como ministra de Información y Comunicación, como ministra de Relaciones Extranjeras, tuvimos oportunidad de trabajar juntos en ese periodo, unos 3 años, y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y desde el año 2018, junio del 2018, como vicepresidenta de Venezuela. Delcy, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, presidente. Siempre un gran honor poder estar con usted, compartir y, bueno, en este caso, ser su invitado. ¿Cómo están por allá? Durísimo lo que está viviendo el mundo entero, pero Venezuela lo está haciendo muy bien. Venezuela, me refiero a la crisis del coronavirus, del COVID-19, probablemente es el país de América Latina con menos muertos por habitante. Es así, presidente. Bueno, desde que inició esta etapa de la pandemia por COVID-19, tempranamente el presidente Nicolás Maduro adoptó medidas, decretó el estado de alarma constitucional que nos ha permitido mantener una curva aplanada, a diferencia de países de Sudamérica y de nuestro continente que tienen curvas de crecimiento exponencial. Hoy Venezuela tiene una de las tasas más bajas por millón de habitantes en cuanto a morbilidad, en cuanto a mortalidad. Tenemos las tasas más altas de América Latina en referencia a realización de pruebas. El despistaje ha sido uno de los ejes fundamentales para el control y la prevención del COVID. El despistaje nos ha permitido, presidente, ir un paso adelante. Por ejemplo, nosotros hacemos un método de ir casa por casa con los equipos de salud y eso nos ha llevado a tener la tasa más alta en aplicación de pruebas. Cuando vamos de casa por casa, no esperamos que el caso llegue a los hospitales desbordando la plataforma sanitaria. No esperamos que los muertos aparezcan en las calles. Nosotros vamos directamente en la búsqueda de los casos y eso, bueno, ha sido un método que nos ha favorecido muchísimo para el control del coronavirus. Felicitaciones y que sana envidia, Delcy, porque como sabes soy ecuatoriano y soy guayaquileño, y Guayaquil, mi ciudad natal, ha servido de ejemplo a nivel mundial de lo que no debió ocurrir, de lo que no debió ser. Ustedes tienen el doble de habitantes que Ecuador, tienen unos 10 fallecidos por el coronavirus, nosotros tenemos más de 10.000, ¿no? Y aquello sigue aumentando, entonces realmente es una tragedia. Esta crisis tan dura, esta emergencia global, probablemente la más seria del último siglo, también ha servido para demostrar quién es quién y poner las cosas en su lugar. Felicitaciones. Háblanos un poco del sistema venezolano. Tú no fuiste elegida vicepresidenta por elección popular. De acuerdo a la Constitución bolivariana de Venezuela, ¿cómo se elige vicepresidente? El cargo de vicepresidente en Venezuela es un cargo designado por el presidente de la República, por eso el cargo es de vicepresidente ejecutivo de la República, a diferencia de Ecuador, donde usted sabe que el vicepresidente está en la fórmula presidencial y es electo por voto del pueblo. En Venezuela el cargo es de vicepresidente ejecutiva y funge más como un coordinador del gobierno. Pero tiene la capacidad de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Bueno, establece nuestra Constitución determinadas circunstancias, ¿no? En caso, sí, de ausencia absoluta, bueno, la Constitución aparece como una de las causales donde temporalmente el vicepresidente asume y debe llamar a un proceso electoral. Situación similar ocurrió cuando el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, donde el vicepresidente para la época era el presidente Nicolás Maduro y le correspondió, bueno, este doloroso proceso y también llamar a elecciones. Si hubiera tenido éxito las incursiones que han sufrido en los últimos días, que buscaban capturar al presidente Maduro, incluso acabar, terminar con su vida, ¿tú hubieras reemplazado al presidente? En lo absoluto, porque todo el equipo del presidente, tal como está contemplado
en el contrato mercenario, también éramos un objetivo a eliminar. Está así contemplado, ¿no? Tanto los civiles como los militares. Yo no creo en ese tipo de situación en Venezuela, porque en los términos que está planteada, la agresión y la amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos es radical y es absoluta. Las intervenciones extranjeras, las intervenciones estadounidenses, de forma particular, en América Latina, pues existe un largo historial desde el momento mismo de nuestras independencias, pero tendríamos que preguntarnos cómo pudieron ser ellos los agresores y los invasores, y nacimos casi al mismo tiempo, ¿no? Hay un gran enigma, el enigma del desarrollo, porque ellos se desarrollaron y nosotros no, pero obviamente pues han sido los más fuertes y han abusado de esa fuerza con conceptos bastante extraños como el excepcionalismo estadounidense. Consideran que son el país más exitoso de la historia, probablemente lo son, pero eso no nos convierte en verdad absoluta en el centro del mundo y justifican cosas que injustificables, que además demuestran una gran doble moral, porque si ellos jamás lo permitirían que ocurriera en su territorio. Por ejemplo, atentar contra la vida de un presidente extranjero que intentó hacer en el 9 contra el presidente Nicolás Maduro. La lista de intervenciones es larga, solo del siglo XX, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, Guatemala, Nicaragua, Haití, la propia Cuba, ¿no? Con Bahía de Cochinos, y esto nos recuerda mucho esa experiencia de Bahía de Cochinos. Es difícil entender, imaginar que en medio de esta pandemia alguien esté pensando desestabilizar un gobierno extranjero porque lo considera no amigo, invadir un país soberano. O sea, realmente es increíble, es desconcertante, te diría. Bueno, fíjese, el excepcionalismo estadounidense, presidente, como usted bien ha referido, ¿no? Coloca a Estados Unidos en su historia como un país único, superior a cualquier otro país. Pero realmente el desarrollo de la humanidad y el desarrollo del sistema capitalista como único modelo hegemónico ha colocado este excepcionalismo como un país distinto en el sentido que es un país que da la espalda al derecho internacional. Cuando uno ve el contrato mercenario que firmó Jordan Woodrow, un estadounidense que tiene una empresa mercenaria en los Estados Unidos registrada en los Estados Unidos de Norteamérica, que firma con Juan Guaidó, es una cosa patética. Yo nunca había visto algo en el mundo donde se pretende el derrocamiento de un gobierno constitucional a través de la firma de un contrato. En ese contrato, justamente, se establece que se captura al presidente Nicolás Maduro, se derroca todo el gobierno, hay absolutamente libertad para masacrar al pueblo en caso de protesta, así está establecido en el contrato, y bueno, esta empresa de seguridad se convertiría en el Estado en Venezuela, para colocar un gobierno, por supuesto, afín a los intereses de Estados Unidos. Nosotros le pedimos a la Comisionada de los Derechos Humanos, hay amplia literatura en cuanto a resoluciones en esta materia sobre mercenarios en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Asamblea de la Comisión de los Derechos Humanos. Le pedimos a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos que se pronuncie sobre este contrato firmado por Juan Guaidó con un ciudadano estadounidense, que si usted ve las imágenes, este ciudadano estadounidense además ha sido guardaespaldas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No puede desvincularse, estaba actuando por orden directa a Donald Trump. Aquí incluso están juntos en octubre del 2018. Todo este proceso de maquinación sobre cómo derrocar al gobierno constitucional de Venezuela se dio a lo largo del año 2019, cuando este señor Woodrow participa en la seguridad de aquel famoso concierto, si usted recuerda, que se dio el 22 de febrero, organizado por George Branson para recaudar fondos supuestamente de ayuda humanitaria a Venezuela. Allí participó Guaidó y allí ya hubo concreción de todos los planes mercenarios de incursión armada contra Venezuela para derrocar al gobierno. Ya prácticamente los hemos capturado a todos, presidente, pero este grupo venía para actuar como cabecera de playa de lo que sería luego el desarrollo de actuación por parte de Estados Unidos y de gobiernos aliados para la captura del presidente
para el asesinato de altos mandos políticos y militares del Estado venezolano, y luego lo que sería, bueno, la masacre contra el pueblo, lo que sería el dominio contra el pueblo venezolano en sus planes fantasiosos. Sabemos lo que ocurrió. Estos mercenarios estadounidenses, presidente, que fueron integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante más de una década, fueron capturados en Venezuela por humildes pescadores de un pueblo de la costa venezolana. Usted no se imagina el honor que tiene nuestro pueblo, que estos mercenarios estadounidenses, con toda la promoción y la propaganda hollywoodense por detrás, como grandes Rambo, ¿no? Como los marines que son imbatibles, hayan sido capturados con sus propias manos por un humilde pueblo pesquero de la costa venezolana. Y hoy Venezuela está dando muestras muy claras de que hay un pueblo donde está activado la guerra del pueblo. El pueblo está en alerta permanente. El pueblo no está señalando qué le falta o en medio de esta pandemia no podemos estar atendiendo una agresión extranjera. El pueblo está activado en todo su sentido. Y yo creo que es muy importante algo que usted dice. En medio de una de las peores pandemias que está viviendo la humanidad, un gobierno, como el caso del gobierno de los Estados Unidos, además pretende someter al pueblo venezolano a una agresión y a un conflicto armado, bueno, sin precedentes. Pero esta pandemia también está mostrando muchas cosas, presidente. Esta pandemia está mostrando la crisis de un modelo hegemónico que está diciéndole a la humanidad, bueno, que el neoliberalismo no es la respuesta. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en los Estados Unidos. El poderoso militar, el poderío militar de los Estados Unidos es un gran débil para poder responder y defender, proteger la salud y la vida de los estadounidenses. Hoy Estados Unidos, un país, representa el 33% de los casos en el mundo. Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo en medio de esta pandemia. Ha demostrado que su sistema de salud privatizado, no puede dar una respuesta generalizada al pueblo de los Estados Unidos. De tal forma que esta pandemia está mostrando también que ese modelo de privatización, que el modelo neoliberal no da respuestas esenciales que demanda la humanidad como la que se está ocurriendo en este momento. Así que la pandemia está dejando muchas lecciones geopolíticas, económicas. Usted es economista, yo no sé qué están pensando los economistas para la post-pandemia, pero sabemos que es un momento muy duro, ¿no? Las relaciones sociales y interpersonales serán otras, ya abrazarse no va a ser tan común porque hay que mantener un distanciamiento. Es decir, la pandemia está reconfigurando el mundo. Y yo creo, presidente, que, bueno, el pueblo venezolano, usted lo decía a su inicio, está siendo sometido a agresiones extraordinarias. No solamente la pandemia, no solamente la amenaza, el presidente Donald Trump dijo esta semana que es factible también la invasión armada contra Venezuela en términos de formato de guerras convencionales, de ejércitos de ocupación a nuestro país, pero también Venezuela está enfrentando, como usted bien sabe, un terrible bloqueo económico, financiero, comercial. Hemos sido sometidos al despojo de nuestros recursos financieros. Sí, es increíble cuando se quiere juzgar la situación económica de Venezuela obviando el bloqueo. O sea, yo como economista no le entiendo, o sea, es una hipocresía tan gigantesca, lo mismo para Cuba. Eso es como que si entrenadores de natación digan, mira qué lento que va ese nadador, y le han puesto los pies en un balde lleno de concreto, pues se le olvida ese pequeño detalle. O sea, me parece algo, una deshonestidad intelectual monstruosa. El bloqueo lo conozco, tú lo sabes, que sufre Venezuela. Cualquier otro país no lo hubiera aguantado en la región, no lo hubiera aguantado 6 meses. O sea, no poder vender su propio petróleo, decomisado sus activos a nivel internacional, su refinería, su dinero, su oro. O sea, es una agresión que está sufriendo Venezuela, una agresión brutal contra todo derecho humano, contra todo derecho internacional. Y ya que me planteaste la pregunta como economista, o sea, esta crisis derrumba pues los paradigmas dominantes, ¿no? Que todo era cuestión individual, todo era buscar nuestro propio lucro y la mano invisible hacía el resto. Es decir, éramos patriotas mientras buscaba llenarme los bolsillos. Esta crisis nos ha enseñado de forma muy dura que vimos lo obvio, lo elemental, lo que cualquier niño de 10 años le va a decir, que es un mundo interdependiente, ¿no? Que dependemos los unos de los otros, que no me puede ir bien a mí y recontra mal al resto, porque incluso si no es por solidaridad, por egoísmo debo pensar
que me va a ir más tarde mal a mí. Y para lograr vivir entonces en sociedad, en un mundo interdependiente, se requiere esa acción colectiva tan despreciada, tan minimizada, que una sociedad moderna se realiza a través del Estado. Entonces, obviamente, la pandemia ha movido las bases del neoliberalismo, del paradigma económico dominante, y ha legitimado nuevamente esa acción colectiva, ese rol del Estado, esos servicios como derechos, no como mercancías, por ejemplo, la salud pública. Pero volviendo a nuestro tema, ¿no? Me parece increíble también que ahora hasta las invasiones sean privatizadas. Firmaron contrato, la torpeza. Guaidó firmando un contrato. Tienen extremadamente confirmado todo aquello, porque yo creo, no solo como latinoamericano, para cualquier habitante de este planeta, le va a sonar inconcebible que un autoproclamado presidente, ya suficiente ridículo hecho con eso, sea capaz de firmar un contrato para invadir su propio país. Absolutamente confirmado, presidente. No solamente lo firmó, aquí está su firma, está estampada y ya fue debida y científicamente confirmada que es su firma, pero también está la grabación entre Juan Guaidó y Goodrow, el dueño de esta empresa, Silvercorp, donde ya hablan de la firma del contrato. También está la declaración de Goodrow diciendo que fue contratado por Juan Guaidó. Es decir, pruebas hay suficientes de que él firmó para el magnicidio, para cometer masacre contra el pueblo venezolano, para además continuar el despojo de todos los recursos financieros de Venezuela, para apoderarse del petróleo venezolano, del oro venezolano. Es una cosa, cuando uno lee, bueno, yo soy abogada, uno lee el contrato y jamás en su vida uno puede pensar que pueda validarse un objeto tan ilícito, tan violatorio masivamente de los derechos humanos, en un contrato, bueno, que contempla delitos de lesa humanidad y que pueda ser tan campantemente autorizado por el sistema legal estadounidense, porque eso es lo peor. Por eso yo le decía, Estados Unidos es un país excepcionalmente del sistema legal nacional e internacional, porque esto es una empresa avalada, registrada, de cercanía, además, probada del presidente Donald Trump. ¿Cómo pueden desligarse, cómo pueden desprenderse de no solamente que el señor Guaidó firmó, ya que el 10 de enero del 2019 nos parecía muchísimo cuando él va a una plaza y se autoproclama presidente de Venezuela? Con el coro, además, esto quedará, hay que decirlo así, en la historia jurídica de la Unión Europea y de los países europeos. Esto quedará como la peor vergüenza. Yo estudié en universidades europeas y siempre se lo he dicho a los europeos, a los embajadores acá, esto quedará como una mancha en la historia jurídica de ustedes, que hayan apoyado, reconocido a una persona que se va a una plaza pública y se autoproclama presidente de la República. Bueno, o sea, no tiene ningún tipo de asidero, no tiene ningún tipo de legitimidad. Así que esta persona no solamente se atrevió a autoproclamarse presidente de Venezuela por mandato de Estados Unidos, que le ordenó además a sus gobiernos satélites, incluido Europa, que no ha mostrado ningún tipo de diferenciación con Estados Unidos en cuanto a la política hacia Venezuela se refiere, presidente. No solamente ordenó que fuese el presidente de Venezuela, desconociendo la voluntad de nuestro pueblo, pasando por encima del sistema democrático venezolano, sino que también ahora se atreven a pretender legalizar una intervención armada contra Venezuela de carácter mercenaria, con apoyo logístico del narcotráfico avalado por la DEA. Esto realmente es un expediente bochornoso en las relaciones internacionales. Sí, es sorprendente, ¿no? Que reconozca algo tan ridículo como un autoproclamado presidente. Bueno, reconocieron a la presidenta de facto de Bolivia, pero incluso que de Noea, ¿no? Nunca antes se había visto eso en Noea. Que un presidente y un gobierno sin poder, sin pueblo, sin nada, sea reconocido como representante de un país soberano ante la Organización de Estados Americanos. Realmente un gran deterioro en ciertos sectores a nivel de civilización, y particularmente en el caso de América Latina en cuanto al sistema interamericano. Y
también lo he repetido en todos los foros, necesitamos algo nuevo, algo mejor, algo coherente, algo nuestro. Bueno, créame que más que rabia, a mí me da tristeza ver el rol de un tipo como Guaidó. ¿Qué pensará? No le importa la historia, no le importa el legado que da a su descendencia. Contratar una empresa mercenaria para invadir su propio país, algo increíble. Está claro el rol de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué su obsesión con Venezuela? Claro, los recursos inmensos que tiene Venezuela, la dignidad de una Venezuela que no se somete ante sus políticas, pero realmente es algo obsesivo y empezó con Obama, Premio Nobel de la Paz, no olvidemos ello, ¿no? Declaró a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Quién puede creer una barbaridad así? Pero ahí han venido medidas más duras, bloqueo total, incautación de bienes venezolanos públicos en el extranjero, intento de magnicidio, reconocimiento de un gobierno absolutamente espurio, y ahora las maniobras en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Para la gente que no sabe la realidad latinoamericana, es más o menos como que me duele la muela y voy al ginecólogo, ¿no? Porque el narcotráfico va por el Pacífico, todo el mundo lo sabe, de Colombia, Guatemala, México, a Estados Unidos. Ellos mandan la flota al Caribe y una clara provocación contra Venezuela. Y desestabilización, desestabilización, desestabilización. Muchas de las intervenciones norteamericanas no hubieran sido posibles, lastimosamente, sin colaboración de los propios latinoamericanos. ¿Cuál ha sido el rol de Colombia en la incursión de los últimos días, las incursiones en los últimos días, y en general en los intentos de desestabilizar al gobierno venezolano? Ha sido un rol fundamental. Si usted recuerda, en septiembre del 2019, cuando me tocó participar en las Naciones Unidas, allí dimos las coordenadas de los 3 campamentos de entrenamiento de mercenarios para incursión armada en Venezuela. Ya todo esto fue develado. Uno de los cabecillas, el ex general Cliver Alcalá Cordones, quien se entregó supuestamente a las autoridades estadounidenses que lo buscaban por narcotraficantes, abiertamente habló de estos 3 campamentos. Es él quien se encuentra por primera vez con el jefe de esta empresa mercenaria, con Jordan Goudreau, y los 3 campamentos, hay fotos, hay videos que han dado ellos mismos, donde, bueno, militares que desertaron, apátridas, una minoría de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los llevaron a estos campamentos a entrenar. ¿Quiénes los estaban entrenando? Eran 3 grupos de 300 hombres y fueron entrenados por esta empresa mercenaria. Está también así en el contrato, el entrenamiento y el apoyo. De hecho, el primer pago que debía hacérsele a la empresa Silvercorp por $1,5 millones era por una incursión rápida. ¿Qué iban a hacer con los entrenamientos que en territorio colombiano se dieron? Nosotros dimos suficientes pruebas, evidencias de que allí se estaban entrenando mercenarios para una incursión en Venezuela. Ya eso está absolutamente demostrado. Pero también debemos recordar, presidente, que es Colombia prácticamente la sede del poder parapolítico de este paragobierno de Juan Guaidó. Allí están todos los personeros, allí está el paragobierno de Juan Guaidó. Una cosa realmente vergonzosa. Todas las convenciones internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, prohíbe este tipo de actuación por parte de Colombia. Y allí nosotros vemos al gobierno colombiano del señor Duque, bueno, muy caradura, sin ningún tipo de desparpajo por lo que está ocurriendo, cuando todo ocurre desde territorio colombiano. Las embarcaciones que vienen a Venezuela salieron de territorio colombiano. Tenemos las coordenadas. Así que, bueno, presidente, pruebas suficientes hay. Ya el presidente Nicolás Maduro instruyó ir a la Corte Penal Internacional con acusaciones muy directas contra responsables del gobierno del señor Iván Duque, contra estas agresiones contra el pueblo venezolano. Probablemente por eso tenían la urgencia de terminar con la integración latinoamericana y sudamericana en particular, porque si hubiera estado vigente y fortalecido UNASUR, probablemente esta situación no hubiera ocurrido, porque hubiera intervenido UNASUR, el conjunto de naciones del sur. Una verdadera lástima. Vicepresidenta Delcy, muchísimas gracias
por haber aceptado mi invitación. Como siempre le digo a mi audiencia, no existe la neutralidad. Todo el mundo sabe lo que pienso, lo que creo, lo que quiero, pero en mis entrevistas trato de ser lo más objetivo. En eso consiste la honestidad intelectual. Pese a los afectos, a los desafectos, tratar de ser lo más objetivo posible. Ojalá, es difícil en el caso de Venezuela, ojalá lo haya logrado en esta entrevista, pero al final, pues, sí, con toda libertad, expresarte mi afecto, la admiración al pueblo venezolano y desearle la mejor de las suertes en esta lucha por la soberanía, por la dignidad, por la prosperidad, por la justicia, frente a tanta agresión, frente a tanta manipulación, frente a tanto intento de desestabilización. Y con ustedes, amigas y amigos, hasta un episodio más de Conversando con Correa.